cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche late lo sagrado. Y quien cuenta, cuenta sabiendo que las uvas están hechas de vino, que Troya fue parida por Homero, y sabiendo que nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunos cuentos del oficio de contar cuentos. En 1870, al cabo de 5 años de guerra, los países invasores terminaron de arrasar el Paraguay. El Paraguay fue exterminado en nombre de la libertad de comercio y entre sus ruinas humeantes no sobrevivió casi nadie, no sobrevivió casi nada. Pero sí sobrevivió lo más importante. Entre tanta muerte sobrevivió el nacimiento. Y en el nacimiento estaba la lengua guaraní, la certeza de que la palabra es sagrada, porque en guaraní ñeje significa palabra y también significa alma, y por lo tanto quien miente la palabra traiciona el alma. Según cuenta la más vieja de las tradiciones, en esas tierras, desde el fondo de un cedro, resonó por primera vez la lengua que llamaba a los paraguayos. Ellos no existían, nacieron de la palabra que los nombró. Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hasta las alturas de los Andes y llegaron a las espaldas del imperio de los incas. A principios del siglo XVIII tuvieron allí un primer contacto con los europeos que habían invadido esas tierras. Unos frailes franciscanos que llevaban en sus mulas unas alforjas cargadas de libros sagrados. Los chiriguanos, que no conocían el papel, pudieron así tocar unas Biblias y preguntaron qué era eso, para qué servía. Y así descubrieron el papel, pero como no lo conocían ni sabían que existía, los chiriguanos no tenían ninguna palabra para nombrarlo. Y cuando los frailes franciscanos les explicaron qué era el papel y para qué servía, los indios llamaron al papel en su lengua piel de Dios, porque el papel servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Shuti no hay papá al volver tu Ah, bumara ne me guarda, paisa con dere. mecánica y y al colegio que estudian. Tamba, pues, ambu.
El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo en una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique gordo que tenía fama de muy sabio, y el cacique escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron, y cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. Y el cacique, el gordo, no decía nada. Por fin, después de largo rato, opinó y dijo: eso rasca. Y rasca mucho y rasca muy bien. Pero sentenció: el problema es que rasca donde no pica. Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali cuando un hombre, un desconocido, se acercó a la mesa. Se presentó, era de oficio albañil. Perdone el atrevimiento, disculpe la molestia. Necesito que me escriba una carta de amor. ¿Yo? Sí, me han dicho que usted puede. Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho y el albañil aclaró que él no era analfabeto. Yo escribir sé y puedo, pero una carta así no puedo. ¿Y para quién es la carta? Para ella. ¿Y usted qué quiere decirle? Si lo sé, no lo pido. Enrique se rascó la cabeza. Escribió la carta. Y al día siguiente el albañil se presentó y la escuchó. Y entonces dijo: eso. Era eso lo que yo quería decir. Pero yo no sabía que era eso lo que yo quería decir. Se cumplía medio siglo de la muerte de César Vallejo. En España, Julio Vélez, también poeta, organizó muchos homenajes, seminarios, conferencias, ediciones y hasta una exposición que ofrecía imágenes desconocidas del poeta, de su tierra, de su tiempo, de su gente. Pero en esos días Julio conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. Castañón había sido capitán en la Guerra Española, capitán del ejército de Franco. Peleando por Franco y contra la República había perdido una mano y había ganado unas cuantas medallas. Pero una noche, Castañón descubrió un libro prohibido. Se asomó, leyó una página, 2, 3 poemas, 4, y ya no pudo desprenderse, y pasó la noche entera en vela, atrapado.
el guerrero del ejército vencedor, atrapado por la voz del poeta del pueblo vencido. Y a la mañana siguiente, no bien despertó, Castañón renunció al ejército de Franco, devolvió sus medallas y se negó a recibir ni una sola peseta más del gobierno español. Después fue preso, marchó al exilio. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. En tiempos de la dictadura militar del Uruguay, los presos encapuchados se las arreglaban mal que bien para hablar con las manos. Por abajo de la capucha alguito conseguían ver, y aunque las manos solían estar esposadas o atadas, ellas alguito conseguían decir. Los presos decían que algunos tenían mala caligrafía, pero que otros hablaban muy bien y hablaban con los dedos. También se las arreglaban para hablar con golpecitos a través de la pared, en códigos que iban inventando y que siempre nacían de la necesidad de decir. Porque cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Algo que merece ser por los demás celebrado o perdonado. Allá por el año 1920 y tantos, el general mexicano Francisco Serrano estaba fumando y leyendo el diario en el casino militar de Sonora. En eso entró el presidente, Álvaro Obregón, y lo vio leyendo el diario, y vio que estaba leyendo el diario al revés. Y le preguntó: disculpe, general, pero ¿usted siempre lee el diario así, boca abajo? ¿Al revés? Sí, presidente, siempre. ¿Y por qué? ¿Se puede saber? Por experiencia, presidente, por experiencia.
Metido en su armadura de latón, montado en su rocín hambriento, Don Quijote de la Mancha parecía destinado al perpetuo ridículo. Él se creía personaje de una novela de caballería y creía que las novelas de caballería eran libros de historia. Pero, sin embargo, los lectores, que desde hace siglos nos reímos con él, no nos reímos de él, porque al fin y al cabo una escoba es un caballo para el niño que juega, mientras el juego dura, y mientras compartimos las estrafalarias desventuras de Don Quijote, las hacemos nuestras. El caballero de la triste figura llevaba ya más de 3 siglos y medio de malandanzas por las tierras de Castilla y los caminos del mundo, cuando el Che Guevara escribió la carta de despedida a sus padres. Y para decir adiós no eligió un texto de Marx, escribió: otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante y vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Navega el navegante, aunque sepa que jamás tocará las estrellas que lo guían. Mientras escribía palabras que querían a la gente, Julio Cortázar iba haciendo su viaje al revés, por el túnel del tiempo. Él iba desandando vida desde el final hacia el principio, desde el desaliento al entusiasmo, desde la indiferencia a la pasión, desde la soledad a la solidaridad. Y así, a sus casi 70 años, era un niño capaz de tener todas las edades a la vez, como un pájaro que vuela hacia el huevo, año tras año, día tras día. Julio iba desandando vida rumbo al abrazo de los amantes que hacen el amor que los hace. Y así murió y entró en la tierra como entrando en mujer. Regresa el hombre al lugar de donde viene. Nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo de la luz. La humanidad, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Desde que Federico García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la Guerra Española,
La zapatera prodigiosa no se representaba en los escenarios de su país. Habían pasado ya algunos años, unos cuantos años, cuando los teatreros del Uruguay llevaron la obra a un escenario de Madrid. Los actores actuaron con alma y vida, pero al final no sonó ni un solo aplauso. El público pateaba el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. Me lo contó China Zorrilla, me dijo, nos quedamos pasmados, un desastre, era para ponerse a llorar. Pero un rato después de mucho patear el suelo, el público les dedicó una larga ovación. Y los actores seguían sin entender nada. Y yo no sé, quién sabe, pero quizás en una de esas, aquellos aplausos con los pies, aquel trueno sobre la tierra, habían sido para el autor. Quizás habían sido una manera de decirle al autor, fusilado por rojo, por marica, por raro, una manera de decirle, para que sepas, Federico, lo vivo que estás. Yayagua es el nombre de una diosa andina de la fecundidad y es también el nombre de un pueblo minero atormentado por la miseria y el frío en el corazón de las minas bolivianas de estaño. Yo pasé algún tiempo allí, estuve dentro y fuera de la tierra con esos hombres que metidos en la montaña perseguían los socavones y que estaban todos condenados a morir temprano por el polvo de sílice que les iba endureciendo los pulmones. Y llegó la hora de irme después de aquel tiempo y pasamos una noche de beberaje corrido, mucha chicha, mucho zingani, muchos chistes malos con mis amigos los mineros. Y cuando ya estaba cerquita el amanecer, cuando ya estaba por sonar la sirena que llamaba al trabajo, alguno de ellos, o más de uno, no sé, se animó a pedir que les dijera cómo es el mar. Y yo sabía que ninguno de ellos iba a verlo o a verla, la mar, como prefieren llamarla los pescadores, que jamás iban a ver la mar, que para siempre iba a estar siempre lejísimos. Y aquel fue el desafío más importante de toda mi vida de escritor, porque yo estaba obligado a traerles la mar y a encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos.